Verónica está agobiada, quiere ver a su hija y a su nieta, pero su mayor enemigo sería la familia del yerno. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Verónica, don Hernán y doña Teresa. Bienvenidos los tres. Gracias. Señora, ¿cuál es su caso? Tengo mi hija de 13, bueno, en este momento mi hija tiene 14 años. Ya. Ella quedó embarazada antes de cumplir los 14 años, tenía 13 años todavía. Cuando cumplió 14 años ya mi hija tenía 4 meses de embarazo. Yo no sabía que mi hija estaba embarazada hasta el momento que mi hija necesitaba una goma para borrar algo del liceo y ver mi libreta del consultorio, la ver en su mochila que decía ingreso el día 19 de octubre del año pasado por embarazo. De ahí yo hablé con mi pareja, con el papá de mi hija, le dije, al otro día yo acompañé a mi hija al consultorio, la matrona me dijo que ya tenía 4 meses de embarazo. Le dije a mi hija que le íbamos a apoyarle en todo lo que más pudiéramos para ella y para su hija. Mi hija un día llegó del colegio, tenía hora para dentista, le taparon una muela a las 5:30 de la tarde. De ahí mi hija no quiso comer nada más en todo lo que es el día, en la noche. Al otro día era a las 12 del día, mi hija no quiso levantarse para ir al consultorio, que tenía una hora con programas de niñas que están embarazadas en el consultorio. Era a las 12 del día, mi hija todavía no tomaba desayuno. Yo le llamé la atención a mi hija, le dije que ella tenía que alimentarse por su guagua que tenía en su vientre. Mi hija se puso las zapatillas y se fue a la feria donde la señora trabaja. ¿Qué señora? La mamá... Ustedes son los papás del padre del hijo que espera. Correcto. Sí. De ahí mi hija, ellos fueron a la comisaría a poner una denuncia que yo supuestamente le había pegado a mi hija, cosa que nunca fue así. Nunca le pegué a mi hija, menos estando embarazada. Voy a hablar con la matrona del consultorio, la matrona me dice, anda inmediatamente a la comisaría, pone una denuncia que tu hija no se quiere alimentar por si algo le pasa en la calle mientras no esté contigo. Fui a la comisaría, Carabineros me dijo, ya hay una denuncia en contra suya, si usted pone un pie dentro de la comisaría, usted queda detenida hasta el lunes que tiene audiencia. Yo no podía quedarme detenida porque por mi hijo, que tengo un hijo que es enfermo del corazón, y tengo que estar atenta por mi hijo, no podía quedarme detenida. Vuelvo a la casa, el carabinero me dice que durante 12 horas yo no podía moverme de mi casa porque en cualquier momento me iba a buscar el carabinero a la casa. De ahí le dijeron a la señora que mi hija tenía que estar con ella, que era una menor de edad, bajo el mismo techo del padre de la niña, hasta el día lunes que tuviéramos audiencia en el juzgado. El día lunes me presento al juzgado con mi pareja, el papá de la niña. Fuimos con mi hermana, se habló en el juzgado de que él ya prácticamente le faltaban días para cumplir los 18 años, mi hija tenía 14 años recién cumplidos y que estaba embarazada y que yo nunca le había castigado a mi hija, nunca le agredí, como ellos dijeron. Y de ahí que empezó todo este calvario para nosotros como familia, porque no hemos podido ver a nuestra hija. Ni siquiera supimos cuando mi nieta nació, porque nadie lo avisó. Hasta la fecha todavía no puedo ver a mi hija, no puedo conocer a mi nieta. ¿Hace cuánto tiempo de esto? El 8 de marzo nació mi nieta. Pero su hija ya estaba fuera de la casa. Estaba fuera de la casa. Porque ¿Cuándo se fue su hija de la casa? Mi hija está por juzgado porque el juez le dijo que si ella volvía a la casa ese mismo día de la audiencia, o se iba al CREA o se iba con algún familiar. Ella decidió irse. ¿Cuál es su versión de los hechos, caballeros? Ya. Mi versión no es mucho lo que aportar, pero sí los documentos sí pueden aportar mucha información. ¿Me los puede traer por alguno de favor? ustedes dos? Ustedes son los papás del pololo de esta niñita de 14 Correcto. años. Exacto. Que tenía 17 años en ese momento. Tenía Sí. 17 años O sea, antes. eran los dos menores de edad. Eran los dos menores de edad. ¿Y conocían a esta niñita como la polola de su hijo, como la novia de su hijo? A ver, voy a retroceder un poquitito. Eran compañeros, pero no de curso. ¿Ya? La niña, inquieta, siempre había algún inconveniente y mi hijo era el que la cubría, el que daba la cara por la niña y siempre la protegía. Hasta cuando la niña por ahí fue cambiada de establecimiento y ahí ya se dejaron de ver. Hasta que un día
llegó mi hijo con la niña a la casa, aduciendo que la niña tenía hambre. La niña venía en esos momentos, venía con drogas, llamémosle, no sé qué tipo de droga, y venía con hambre. Mi señora la acogió, le dio alimento. Se restableció un poco la menor y ella misma la fue a dejar al domicilio y habló con la mamá y le hizo ver esta situación y el estado que estaba la menor. ¿Eso fue mucho antes del embarazo? No, mucho antes. Mucho antes. Bueno, y ahí nuevamente empezaron las relaciones nuevamente a juntarse como amigos, como compañeros del establecimiento. Después de esta ayuda que le había prestado. Hasta que se empezaron a relacionar en forma amorosa. Como pareja. Sí, Ya. como O sea, pololo. ¿y usted cuando estaban pololeando iban a la casa? ¿Los conocían? Sí, a ¿Los la, veían? a la nuestra. Pero para la casa de ella parece que mi hijo ya ha ido un par de veces, pero más allá no sé. ¿Cuánto tiempo antes entonces ustedes supieron que la niña tenía problemas de adicciones? Bueno, cuando llegó a nuestra casa, Cuando tenía como 11 años más como o 11 años más o menos. Como 11. ¿Y usted nunca se dio cuenta que su hija consumía drogas? Nunca me di cuenta porque ella no tenía, no aparentaba droga en la casa. En la casa tampoco Una cosa que había no la droga. tuviera en la casa, pero la situación o el estado en que estos caballeros la ven. Ella se arrancaba, ella iba al colegio, salía un cuarto para las 4 del colegio, llegaba a las 9, las 10, las 11, las 12, hasta las 3, 5 de la mañana me llegó al colegio, a la casa. ¿Y Yo dónde la estaba? llamaba al hijo de ella por el Messenger, le decía que si estaba con él. Señora, si y hay una aparecía. niña de 11 años consumiendo droga y a los 14 años usted recién se entera, ¿cómo 4 años no se dio cuenta que su hija estaba consumiendo droga? Es que no fue así. La droga la empezó cuando él empezó a andar con el hijo de Señorita, ella. Cuando disculpe. ella empezó con el hijo de Dígame. ella. Mire, yo no fue en una oportunidad que yo se la fui a dejar a ella, fue en varias oportunidades. ¿Cuándo me fue? Incluso ¿Cuándo te ponía? una vez yo la encontré curada y drogada y yo me la llevé directo a mi casa, le lavé la cara y la fui a dejar a su casa. Yo hablé con ella sabía que su hija tenía problemas ¿Cuándo de usted habló drogadicción conmigo, señora? antes de esto. Y ella, ¿qué es lo que hizo? No hizo nada. Entonces ahora que no le venga a echar la culpa a mi hijo. Señora, usted Porque nunca, mi hijo la no vez tenía que yo hablé nada con- que ver en el problema Señora, de la droga. Señora, sea sincera como mamá. Así y se lo diga, estoy diciendo, sea sincera. como mamá. Como y sincera se lo diga, estoy diciendo. Cuando yo hablaba Y se con lo usted en estoy la diciendo a feria, su usted cara, siempre señora. le aconsejaba que no se juntara con drogadictos, que no anduviera en Yo la lo noche. aconsejaba. Usted dice, andaba a las 3 de la mañana. ¿Usted qué andaba haciendo también a esa No, hora? no dije a las 3. Dije que yo un día en la noche Cuando venía usted de- dijo... Cuando y usted ella dijo, estaba curada y drogada. Y yo cuando la fui a usted dejar dijo a en su el casa. tribunal que mi hija a las 3 de la mañana andaba... ¿Y y qué el- va- el- Es un... es una población. No, te Es una equivocas. calle, una... Es una una calle calle donde es una calle roja en nuestra comuna donde se encuentra todo tipo de droga y prostitución. ¿Y usted qué andaba haciendo ahí? No, Ella se lo dijo en el yo no cruce en el venía, a juzgado. ver, perdón, yo no venía de más arriba porque yo tenía una compañera de trabajo cerca de Fanalosa. Y yo para llegar a mi casa yo tengo que cruzar ahí porque yo había ido a Gutiérrez. Entonces yo pasé por ahí, yo no tengo problema en pasar por ahí porque yo no ando en nada malo. Y no era tarde tampoco, o sea, no le voy a decir, no eran pasados de las 10, como a las 9:30, un cuarto para las 10 sería... Bueno, la hora da lo mismo, usted es mayor de edad, Claro. puede entrar a la hora que se le ocurra A en la la calle. hora que yo le encontré Me a preocupó ella. que si es un lugar donde hay tráfico o microtráfico, eso es un delito. Así que Sí, tengan cuidado no, con sí. eso. Lo que sí es alarmante que una niña de tan corta edad ande a esa hora en un lugar así más encima. Nosotros la llamamos... Señora, ¿qué otras denuncias tenía su hija? Que otra denuncia, tiempo atrás, en un colegio que ella me iba a ir a buscar a conseguir pega con un papá de una compañera. ¿Cómo? Ella fue a hablar con el papá de una compañera porque el papá de la compañera hacía de estos dulces palomos que venden en la costa y el papá de ella tenía una fábrica de ¿Qué palomos. tiene que ver eso con lo Y que le ella, pregunté? ella fue porque yo en ese tiempo estaba sin trabajo y ella fue a hablar con el papá de la amiga para que me diera trabajo a mí. Maravilloso, pero no le pregunté eso.
¿Qué otras denuncias en contra de usted tenía su hija con anterioridad a este hecho que ustedes narraron? Eso. ¿Y cuál fue el hecho que denunció? ¿Que le quería conseguir trabajo a usted? Entiendo lo que es una denuncia. Porque estaba justo ese día la OPD de Cerro Navia estaba estaba en el colegio donde mi hija estudiaba. ¿Y qué tiene que ver eso? Y ellos, con mi hija estaba en el colegio, pero ya en ese colegio mi hija ya no estudiaba ya. Y ahí se la llevaron, la OPD se la llevaron a la ¿Y por qué se la comisaría. llevaron? A la comisaría ¿Por qué? para llevarla a contratar lesiones. ¿Lesiones? Sí. ¿Y por qué? ¿Quién la había golpeado? Nadie le había golpeado a mi hija, pero como mi hija estaba sola fuera del colegio, la llevaron a contratar lesiones a Carabineros para, o sea, la cuota para saber si tenía alguna ¿Y lesión. por qué algo. se la llevaron detenida? No se la llevaron detenida a mi hija. Entonces, señora, no entiendo lo que me está contando. Es que mi hija nunca estaba detenida. Yo no le pregunté ¿Y nada denuncia? más que cuáles ¿Y de- otras denuncias tiene su Denuncia hija. esa es en la contra. única que yo tengo contra... Carabineros no dice eso, fíjese. Eso es lo que hay este. No. Carabineros dice que hay varias denuncias más en su familia que involucran a su hija y a usted. ¿Cuáles otras? Omitimos cierta parte de la conversación que tuvieron ustedes que espero no vuelvan a repetir por el derecho a la dignidad que tiene esta niña. Sin embargo, esos son antecedentes relevantes que me dan a mí una información esencial y que ahí se entiende cuando Carabineros dice que esta niña ha sido vulnerada en todos sus aspectos y hace mucho tiempo mientras estaba bajo su cuidado y vulneraciones gravísimas, señora, gravísimas. Vamos a pedir a nuestro psicólogo Luis Hernán Guerra que se sume a la conversación. Luis Hernán, me extraña, lo primero que quiero que me expliques es la forma de relatar de esta señora. ¿Qué pienso yo como abogada, como a lo mejor la gente comparte esto en la casa porque también es como de perogrullo? Que hay algo que ya no que quiere ocultar, que hay algo que no quiere decir. Esto de decir, y mi hija estaba fuera del colegio y se la llevaron a contratar lesiones. No se entiende. ¿Qué es lo que omite? ¿Qué es lo que Eso no fue así, quiere? yo no voy a estar mintiendo, yo lo único que Sí, quiero sí, la gente es sabe estar que- con mi la hija gente sabe que y Carabi- que ellos dejen que yo vea a mi hija, señora. Estoy hablando con él, no con usted. Y la gente en su casa va a entender perfecto cuando hablamos de que usted me cuenta como una situación grave, que su hija ya estaba parada fuera del colegio y la hayan llevado a contratar lesiones sin Es que que haya fue una así, razón entre una fue cosa y la así. otra. Sí, se entiende clarito. Evidentemente hay algo que no quiere contar, hay algo que omite. Y la información que ellos entregan, que complementa lo que ella omitió en las dos circunstancias, es de una gravedad espeluznante. Y además que aquí lo que a nosotros nos valida son las pruebas. Exacto. Y aquí tenemos pruebas claras, que hay una vulneración clara a Y una constante. niña. Y desde muy pequeña. Y desde muy pequeña donde yo pude revisar también los papeles que traían, en el cual pudimos ver cómo Carabineros relata todos Sí. los hechos. Tal cual. Y aquí es donde hay una mamá que no quiere tampoco asumir ni ver las problemáticas que existen. Entonces ahí es donde comenzamos ya este relato no tiene coherencia. Y no tiene coherencia desde su inicio, desde la conversación que nosotros tuvimos privada, tampoco había un relato coherente y tal como sucedió acá, que comenzó a hablar de los pasteles, de los dulces. También cuando hablábamos, yo trataba de llegar al por qué esta hija menor que ella tiene finalmente busca el poder huir de este entorno familiar. Porque finalmente aquí estamos hablando además de un embarazo adolescente. Sí. Y un embarazo adolescente que en algunas razones, y creo por lo que conocí el caso, por lo que pudimos ver de los antecedentes, muchas veces los abusos, o sea, los embarazos adolescentes no son una respuesta a la falta de información de por qué quedan embarazadas, sino es una razón de poder arrancar. Es una posibilidad que estas jóvenes ven, el poder quedar embarazada por poder huir de este entorno. Y en ella todo indica que ese era su deseo. O sea, Por supuesto. ella, esta persona, sale arrancando desde la casa de la madre, va a buscar ayuda y inmediatamente se va a Carabineros. No es que esta niña se vaya de juerga, se vaya de fiesta, se va a Carabineros. Y va al otro día al tribunal. O sea, hace todo lo que tiene que hacer como para mantenerse alejada de la familia de origen. Y si eso lo leemos, señora Verónica, es el hecho de una niña que quiere arrancar, que está pidiendo ayuda y que, gracias a Dios, encontró una familia que la ha acogido y que la ha acogido en un entorno familiar que
Sí, ellos quizás pueden tener problemas como toda familia, pero sí es muy interesante lo que me contaba don Hernán, que ellos como familia, con 10 hijos que tiene con la señora Teresa... 10. 10 hijos. Se reunieron. Se reunieron e hicieron un cónclave con la familia y hablaron de qué es lo que sucede con este entorno familiar. ¿Qué es lo que sucede con este caso de esta menor que ya es parte de su clan familiar, que es una nieta, que ellos no la quieren dejar sola, que incluso llegaron a ponerse de acuerdo que si por A, B, C o motivo ellos terminan esta relación de pareja, ella se queda con su nieto. Y el que se tiene que ir es su hijo, porque ellos tienen que cuidar primero a la menor. Entonces ahí es donde podemos ver todos estos atisbos, que es una familia que hay necesidad económica, sí, pero entre ellos se acompañan y se apoyan. No es lo que encontró desde su entorno materno. Y es desgarrador ver cómo la niña le repite a Carabineros y en el tribunal su clara intención de auxilio. No quiero volver con mi madre. Y de hecho Su no quiere hija, volver. señora, Mire, llamó, yo le pudiera señora, mucho no he terminado de contarle. Su hija también llamó al programa. Sí, sí, sé que ella llamó, yo por eso mismo llamé. Y ella llamó pidiendo lo mismo. No quiere estar con usted. Y no lo hace ni por una maña, ni por una pataleta. Lo hace como un grito de auxilio. Porque su hija, señora, según los antecedentes que se han recabado, no solo por nosotros en la investigación, por tribunales, por el Servicio Nacional de Menores y por la fundación que la está ayudando, su hija ha sido constantemente vulnerada desde que tenía menos de 5 años. Tiene recién 14 años y está teniendo por fin una esperanza, una ilusión de salir de este infierno en el que ha tocado vivir. Su hija, y eso es lo que quiero que Luis Hernán le explique a usted, no es su pertenencia. No basta con parir un hijo para que ese hijo sea algo nuestro y nosotros lo manejemos a nuestro antojo. Su hija es una persona que tiene derechos. Y uno de los principales derechos por eso mi es que otro dejen hijo de no estaría vulnerarla. conmigo. No tengo idea, estoy hablando de ella eso y no no de estaría los conmigo, otros. tengo 5 Esto no hijos. se empata. Todos los hijos son distintos. Todos los hijos tienen características distintas. Pero yo nunca he dejado a mis hijos botados, nunca los he abandonado a mis hijos. No estoy diciendo eso. Nunca los he abandonado. Pero ¿ah? sí... Nunca esto los he mandado a la calle a pedir. Nunca lo he mandado como ellas dijeron que yo mandaba a mi hija a pedir. Nunca lo he abandonado. Nunca lo he mandado a la calle a pedir. ¿ah? Señora Verónica... Si ellos están haciendo todo esto, es porque solamente que para mi hija, para ella es un trofeo mi hija. Yo no puedo pasar a la ¿Por feria qué? que me agreden. No puedo andar a ningún lado que me agreden. ¿Por qué sería un trofeo? ¿Por qué Porque sería... para ellos es un trofeo. ¿Usted cree que es un trofeo Sí, o no es una familia que porque está ayudando? No, usted la conocieran como son allá en la población, sería todo distinto. Trabajadora, sería señora. distinto. Toda mi vida Y he sería sido también- trabajadora. Las mismas Sería hijas de también- ella están amenazando a mi Trabajadora. otra hija de Sería 18 años de también pegarle. importante ¿Por el qué hecho... no lo miran? Señora Teresa, Eso no lo miran. sería importante que ustedes como núcleo, tal como conté el caso de lo que hicieron ellos, ¿qué es lo que sucede en su núcleo? Yo sé que los mensajes que ahora está viendo Carmen Gloria son de su entorno familiar, son de los mensajes que ha mandado su hermana a su hija. Un entorno familiar el que apoya, el que acoge, el que protege. También tenemos que ver qué sucedió cuando usted se enteró que su hija estaba embarazada. La apoyé. La apoyé. pegó. ¿Es la verdad? Nunca le he pegado, señor. ¿Ah? Señora, Mi hija, cuando mire, me llama, me manda el agradezca mensaje. que, Me manda, agradezca no, que el no, otro no. audio que venía ahí Venía lo hubiera, otro dejado, lo hubiera dejado en mentira. Señora Teresa, señora Verónica. ¿Cómo no? Perdón. No, es que yo sé que esto, lo que ustedes están haciendo este minuto, es un minuto de catarsis y que creen que es el minuto de poder hablar todo. No es el foco de esto. Aquí el foco, cuando ustedes empiezan a hablar de su entorno familiar, de su marido, de cómo es esta persona, de lo que le hicieron, no pierdan el foco que aquí hay una menor de edad. Yo vengo por mi hay hija, una menor, solamente por hay mi una hija, no menor vengo a de edad, discutir hay- ni hay de un- la familia de ella hay ni una- nada más, no me interesa. Señora, usted No me interesa. habló hace un rato de que usted tenía 5 hijos más. Sí. Dígale a sus hijos
que dejen de agredir a esta niña. Esto que hay acá son mensajes de sus otros hijos que amenazan, ofenden, insultan a esta niña de 14 años. Y esto sería bueno que ustedes lo hicieran saber también en el tribunal para que la medida de alejamiento no solamente sea en contra de ella, sino que sea también de estos otros hermanitos que se dirigen de esta forma a la hermana. A eso nos referíamos con el hecho del entorno familiar, hay que aprender a cuidar. Y por eso la sintomatología de esta hija menor es que está huyendo de este entorno. Entonces nosotros tenemos que ver primero cuáles son los errores que hemos cometido. No. Si fuera así, mi hija no estaría hablando todos los días conmigo por WhatsApp. Ya, absténgase de eso porque usted tiene provisión del tribunal. Luis Hernán, yo agradezco tu intento, pero creo que aquí lo que no se logró por la naturaleza, por esa empatía que uno espera que tengan los adultos con los niños, ni siquiera con los hijos, con los niños en general, no se ha logrado durante todos estos años. No se ha logrado a pesar de todas las instituciones que han intervenido en esta situación, reiteradamente Carabineros, reiteradamente los tribunales. Carabineros detalla ahí la serie de denuncias que hay en contra de la señora por vulneración de derechos de la hija. No lo ha entendido, no lo va a entender porque no tiene ganas de entenderlo. Gracias. Porque para ella, yo sí siento que su hija es un trofeo que ella quiere recuperar. No es un trofeo, mi hija. Es que lo que nos sucede a nosotros, No saben el y tal daño como que lo están hemos haciendo con conversado todo muchas esto. veces, es que, claro, nosotros estamos en un rol de querer ayudar realmente a las personas. Y para querer ayudarse, tienen que primero partir por ustedes. Y tal como ejemplos como ustedes, yo sé que en las casas hay muchas hijas como la suya que quieren huir, pero la opción de un embarazo adolescente no es la opción. La opción es que busquen ayuda, apoyo. Si no lo tienen en la familia, pueden buscarlo en el colegio. Si no está en el colegio, siempre va a haber alguien que va a atender. Hay entidades. Y la verdad que lo único que nosotros buscamos es tratar de educar y ayudar. Trate de ayudar y de buscar lo que usted necesita para los hijos que usted tiene. Pero si yo hablo todos los Muchas días con gracias. mi hija. Todos los días yo hablo con ella. Se lo acabo de decir, absténgase de hablar con ella porque usted tiene prohibición del tribunal para hablar con su hijo. Señores, creo que les entregaron en la última audiencia el cuidado provisorio de esta niña. Sí. Tengan ustedes la preocupación de que esta niña no se comunique ni telefónicamente, ni menos personalmente con la madre ni la familia materna. Lamentablemente, por doloroso que sea, constituyen para ella un peligro, y un peligro grave, gravísimo. Después de leer estos mensajes, muy grave. Nosotros nos comunicamos con el Servicio Nacional de Menores y ellos nos informaron que ya están en conocimiento de todos los antecedentes respecto de su hija y que ella se encuentra hoy día siendo parte de la red de protección del Servicio Nacional de Menores. Son ellos los que están a cargo de realizar la investigación, de realizar el apoyo para que se regularice esta situación a través de los tribunales. Y usted tiene una prohibición del tribunal de comunicarse y acercarse con su hija. Si tanto la quiere, respete esa prohibición. Respete que su hija hoy quiere estar tranquila. Déjela en paz. Y con esto cerramos la sesión.